Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un texto que es, bueno, es a la vez una visión personal y una pieza teológica fundamental. Así es. Hablamos del capítulo 11 del primer libro de Nefi. Tenemos aquí un análisis que la verdad es fascinante. Explora esta visión que es, en esencia, la continuación de un sueño. Del sueño de Lehi, su padre. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco las capas de esta revelación. Se centra en el Mesías, en el árbol de la vida. Y vamos a ver no solo qué dice, sino cómo lo dice. Y por qué es tan influyente, claro. El documento que usamos como base, Visión de Nefi, Mesías y Árbol de la Vida, nos propone un viaje en varias etapas. A ver, primero, el contexto, o sea, cómo se llega a esa visión. Después, el corazón de todo, la figura del Mesías. Ok. Luego, los símbolos, cómo se conectan. Y al final, algo que a mí me parece extraordinario. Cómo un pequeño ajuste en el texto, a lo largo de los años, tuvo unas implicaciones doctrinales enormes. Perfecto. Pues entremos de lleno. Todo empieza con el por qué, ¿no? Nefi tiene esta visión monumental, pero no es que le caiga del cielo sin más. ¿Cuál era su estado mental justo antes? ¿Fue algo pasivo o él buscó activamente esta experiencia? Esa es la pregunta clave para entender todo lo que sigue. Y la respuesta es que no fue para nada un receptor pasivo. Ah, ok. El texto es muy claro. Nos dice que estaba meditando en su corazón sobre las cosas que su padre había visto. O sea que no fue una reflexión de 5 minutos. Para nada. Era una inmersión profunda. Casi una obsesión, digamos, por comprender el sueño de Lehi. Quería entenderlo por sí mismo. Y la fuente que analizamos destaca una frase que parece ser el catalizador. Su intenso deseo de ver y saber por sí mismo. Eso me parece muy humano, ¿no? Totalmente. No es que dudara de su padre. El texto sugiere que le creía. Pero una cosa es creer la experiencia de otro. Y otra muy distinta es tener la tuya. Exacto. Ahí está la diferencia entre una fe, digamos, heredada y una fe personal. Claro. Nefi anhelaba esa confirmación directa. Es un motor potentísimo. Él no solo deseaba, sino que creía que era posible que Dios le revelara esos misterios. Y esa mezcla de deseo y fe es lo que provoca todo, precisamente. Esa combinación lleva al momento decisivo. Es arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña muy alta. La visión no es un regalo al azar. Es la respuesta a una búsqueda. Es como si su mente, su meditación, hubiera preparado el terreno, ¿no? Como si hubiera afinado un receptor espiritual para que la revelación pudiera llegar. Es una gran manera de verlo. Un modelo muy potente sobre esa relación entre el esfuerzo personal y, bueno, la gracia divina. Y una vez que está ahí, en esa montaña alta, ¿hacia dónde lo lleva la visión? ¿Qué es lo primero que se le muestra? El primer pilar y el centro de gravedad de toda la visión es el Mesías, sin rodeos. Directa al gran. Directo. El guía que lo acompaña, que se identifica como el Espíritu del Señor, lo lleva a los eventos clave. Y empieza, lógicamente, por el principio de la historia del Mesías en la tierra. Su madre. Se le muestra a una virgen en Nazaret. La describe como sumamente bella y blanca, que en el lenguaje del texto apunta a su pureza, a su condición de elegida. Sí. Pero aquí, nuestros apuntes señalan un detalle histórico que es para detenerse un momento. Una frase de la primera edición del libro, la de 1830. Sí, y es un detalle crucial, absolutamente crucial para entender cómo ha evolucionado el texto. A ver. En esa primera edición, al describir a María, el versículo decía que ella era la Madre de Dios según la carne. Madre de Dios. Esa frase, Madre de Dios o Theotokos en griego, no es un título cualquiera. Fue el centro de unos debates teológicos feroces en los primeros siglos del cristianismo. Que culminaron en un concilio, ¿no? En el concilio de Éfeso, en el año 431, donde se afirmó oficialmente. Entonces, que esa frase específica apareciera en el texto original de 1830 es, como mínimo, muy llamativo. Le da una conexión con debates teológicos antiquísimos. Le da una resonancia histórica enorme, ¿sí? El uso de ese título, cargado de tanto significado, es uno de esos detalles que invitan a una reflexión mucho más profunda. Y la visión avanza. Avanza.
Y a Nefí se le muestra a la Virgen con un niño en sus brazos. La identidad de ese niño se revela de inmediato. Se le nombra el Cordero de Dios, una imagen con raíces profundísimas en el Antiguo Testamento. Evoca sacrificio, redención. Totalmente. Así que la visión confirma la natividad. Pero lo que me parece interesante es que no se enfoca en el cómo de la concepción, sino en el qué, en el hecho. Exacto. Se presenta como una verdad revelada, directa. Pero es justo aquí, en la identificación de este Cordero de Dios, donde llegamos al que es quizá el punto más revelador de todo el análisis. Un cambio en el texto que lo transforma todo. Sí, esta es la parte que de verdad me impactó al prepararme. El versículo 21, en su forma original de 1830, tenía una frase que si la leemos hoy, podría generar una confusión teológica tremenda. Monumental. Una confusión monumental. La frase original era, «He aquí el Cordero de Dios, sí, el Padre Eterno». El Padre Eterno. Dicho así, sin más. El texto parece estar igualando directamente a Jesús, el Cordero, con Dios Padre. Identifica al Hijo con el título del Padre. Eso choca de frente con la concepción trinitaria clásica. O sea, un Dios en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Suena más a una teología modalista, ¿no? La idea de que son solo modos o manifestaciones de un único ser. Exacto. Podría interpretarse de esa manera, y por eso, como bien señala la fuente, esta frase se modificó en ediciones posteriores. ¿Y cómo quedó? La frase se expandió para que dijera «el Hijo del Padre Eterno». El cambio es sutil en palabras, pero doctrinalmente es un abismo. Pasa de una ambigüedad a una claridad total. Una claridad cristalina. El propósito del cambio era alinear el texto de forma explícita con una comprensión más desarrollada de la deidad, distinguiendo claramente las funciones del Padre y del Hijo. Es un caso de estudio fascinante, la verdad, sobre cómo un texto revelado puede ser clarificado para evitar malas interpretaciones. No se cambia el evento, sino el lenguaje que lo describe. Exacto, un pequeño ajuste con implicaciones teológicas gigantescas. Y la visión no se queda solo en el nacimiento, entiendo. Se le da a Nefi un panorama más completo de la misión de este Hijo del Padre Eterno, de Jesús por Juan. Un momento fundamental. Totalmente. Ve su ministerio público, sanando, enseñando a las multitudes, y ve la elección de 12 hombres para que lo siguieran, a quienes reconocemos como los apóstoles. O sea, se le da un resumen ejecutivo del Evangelio en acción, ¿no? No son detalles exhaustivos, sino los hitos que definen su propósito. Justo. Y es después de ver todo esto que la visión lo conecta de nuevo con el sueño de su padre. Ah, aquí vuelve a conectar. Ese es el siguiente paso lógico de la revelación. Una vez que Nefi ha visto la vida del Mesías, el guía le hace la pregunta clave. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y ahora ya tiene el contexto para entender. Tiene el contexto visual y doctrinal. Y es entonces cuando el ángel le da la interpretación definitiva. El famoso árbol de la vida. Y se le dice sin rodeos que el árbol representa el amor de Dios. Y lo fascinante aquí es el timing. Acaba de ver un resumen de la vida de Cristo y acto seguido se le dice que el árbol es el amor de Dios. La conexión es inmediata. ¡Claro! El amor de Dios no es un sentimiento abstracto, es un acto. Es el acto de enviar a su Hijo al mundo. La vida de Cristo es la manifestación de ese amor. Eso le da una profundidad increíble al símbolo. El fruto del árbol, que es dulce sobre todo dulce, sería entonces, pues, la bendición de la expiación, la redención. El resultado de ese amor manifestado, exacto. Pero claro, en estas narrativas, donde hay una fuerza tan positiva, casi siempre aparece su contraparte. Inevitablemente. La visión se construye sobre esta dualidad. Por un lado, el árbol de la vida, plantado en la tierra. Y por el otro, la fuerza de oposición, que también tiene un símbolo muy potente. El edificio grande y espacioso. Una imagen poderosísima. A diferencia del árbol, que tiene raíces, el edificio parece flotar en el aire, sin cimientos. Y lleno de gente burlándose. Sí, de los que se acercan al árbol. El contraste es deliberado y muy significativo. Si el árbol es el amor de Dios... El edificio representa lo opuesto. El texto lo define explícitamente, y las palabras que usa son muy precisas. Lo llama la sabiduría según el mundo. Y el orgullo del mundo.
Exacto. Me parece muy interesante que no lo defina simplemente como maldad. El orgullo y la sabiduría mundana son conceptos más sutiles, ¿no? Más insidiosos. Totalmente. La interpretación es que la principal barrera para acercarse a Dios no es necesariamente el crimen, sino el orgullo intelectual y social. La gente en el edificio no necesita fundamentos, porque su confianza está en sí misma, en su estatus, en su sofisticación. Y desde esa perspectiva elevada, la sencillez del Evangelio, la idea de un Mesías humilde, les parece ridícula. Digna de burla. Exacto. Es una crítica que se siente muy moderna, en cierto modo. La idea de que uno puede ser demasiado inteligente para la fe es un debate constante en nuestra época. El orgullo como un aislante. Esa es la esencia de la advertencia. Pero la visión sobre la oposición no se queda solo en lo simbólico. Se vuelve muy concreta y, según la fuente, da un giro inesperado y bastante sombrío. Aquí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Porque la fuente de la oposición no es la que uno esperaría. Para nada. A Nefi se le muestra que con el tiempo se formaría una iglesia grande y abominable que es la encarnación de ese orgullo del edificio, dedicada a combatir a los seguidores de Cristo. ¿A la iglesia del Cordero? ¿Sí? Pero el detalle verdaderamente impactante es a quién identifica como el origen de esta gran oposición. El análisis destaca que la guerra contra la iglesia del Cordero fue dirigida en gran medida por la misma casa de Israel. Exacto, por la casa de Israel después de que ésta cayera en apostasía. Y eso es tremendo. La amenaza más formidable no viene de un enemigo externo. Viene de dentro. Del mismo pueblo del convenio, que, habiendo rechazado al Mesías, se convierte en el principal perseguidor de los que sí lo aceptaron. Eso añade una capa de tragedia, de conflicto interno, a toda la narrativa. Es una advertencia muy dura sobre cómo la corrupción y el orgullo pueden llevar a una comunidad a convertirse en lo opuesto de lo que representaba. Es una lección de historia y una profecía muy potente. La amenaza interna, la apostasía, puede ser más peligrosa que cualquier enemigo externo. Entonces, si damos un paso atrás para ver el panorama completo, este capítulo es mucho más que una simple visión. Actúa como una especie de piedra roseta. Me gusta esa analogía. Conecta la experiencia personal de Nefi con una teología muy definida, con la interpretación de símbolos clave y finalmente con una profecía sobre el gran conflicto espiritual de la historia. Es una síntesis perfecta. Y como bien apunta la fuente, este capítulo es solo la obertura. Establece los temas y los actores. La visión de Nefi en realidad se extiende hasta el capítulo 14. Ah, claro. Y lo que sigue es un despliegue de la historia del mundo, la lucha entre estas dos fuerzas, la iglesia del Cordero y la iglesia grande y abominable, y su culminación en los últimos días. Se establece el tablero de juego, por así decirlo. Por un lado, el amor de Dios, el árbol. Por otro, el orgullo del mundo, el edificio. Y la historia humana es el escenario de ese conflicto. Esa es la estructura que la visión le proporciona a Nefi. Le da un marco para entender no solo su presente, sino el gran arco de la historia de la salvación. Es una revelación épica. Y pensar que todo esto, toda esta cascada de teología, profecía, simbolismo, se desencadenó por una sola cosa: el deseo profundo de un joven de no conformarse con el testimonio de otro, sino de buscar el suyo propio. Exacto. Y eso nos lleva, creo, a una pregunta final. Una idea para seguir reflexionando. A ver, nuestro mundo está absolutamente saturado de información de segunda mano. Vivimos de resúmenes, de análisis, de opiniones que nos dicen qué pensar. En este contexto, la historia de Nefi nos obliga a preguntarnos, ¿qué papel juega hoy ese deseo personal de ir a la fuente, de verificar, de comprender las cosas por cuenta propia, en la búsqueda de un conocimiento que sea verdaderamente profundo y transformador?